Bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Se puede ver? Bueno, ahí el primer tema, Sí, el, estructura social de las poblaciones precolombinas, sociedades tribales, sociedades de jefatura o cacicazgo y sociedades estatales o civilizaciones. Para eso tenían dos textos, que uno es de Césped y Carrasco y el otro es de Inaraja, algo así se pronuncia, Pedra Inaraja. Eh, uno siempre tiene la idea de, de ¿alguien tiene el micrófono prendido? Puede ser si lo pueden. Profe, Sí, decime. hay un micrófono prendido. Sí, no sé quién es. No, como estoy compartiendo. creo que es Soledad, creo. Soledad, creo que. Bueno, ahí, bueno, entonces. ¿Yo? No sé quién es. A ver. No, no, sí era yo, pero... Soledad Ponce. Ah, Soledad. Soledad, un poquito apaga el micrófono. Eh, bueno, ahí por ejemplo tenemos el mapa de América. Eh, cuando nosotros, generalmente cuando siempre se habla de las sociedades precolombinas, se trata de tener como una unidad, ¿no? Es decir, que todas estas sociedades, bueno, la calificamos como indígenas, aborígenes, en algunos casos con el concepto de indio, pueblos originarios, y en cierto modo le damos una entidad de unidad. Y eso es un error en el sentido de que darle esa entidad de unidad no nos permite observar un problema complejo que tiene que ver con las poblaciones eh, prehispánicas y cómo se organizaban esas poblaciones prehispánicas. Y podemos ver y observar, digamos, también, y caer en el error de mirar una especie de rivalidades bien definidas como los indígenas frente a los españoles. Entonces, una de las primeras cuestiones que para mí, para estudiar este problema, tiene que ver con entender ciertas cuestiones, ¿no? Entonces yo les puse como objetivo de esta clase que ustedes puedan comprender la diversidad de las estructuras sociales en América prehispánica. Y a partir de eso diferenciar los tipos de sociedades que existen y también ubicarlas en el tiempo y el espacio. Para mí esas cuestiones son importantes y creo que si salimos en esta clase un poco introduciendo al tema, cosa que cuando puedan ustedes leer los textos les pueda servir, digamos, lo que hablamos acá. Arrancamos con algunos conceptos, algunos que están en el texto que ustedes tienen. Eh, Saber en Naranja plantea América o las Américas, ¿no? Y, y le leo estas dos ideas que tiene la autora, así nos permite introducirnos, ¿no? Hoy sabemos que englobar el continente americano en una sola referencia cultural es un error, porque en América no había un mundo. Disculpe, ¿qué texto está manejando? Saavedra y Naranja María. Profe, ¿qué texto está dando? Saavedra y Naranja María. Eh, Abajo está la cita. ¿Lo tienen eso? ¿Lo tienen el texto ahí? Sí. Está en la página 32. Eso es lo que le había enviado yo. Esos son los primeros textos que tienen para leer. Dice, hoy sabemos que englobar el continente americano en una sola referencia cultural es un error, porque en América no había un mundo, sino muchos mundos, tantos como realidades. Se había ido dibujando en el transcurso del tiempo y desde la llegada del primer hombre procedente de la lejana Asia. Y esta es una realidad que encontraron los españoles y más tarde otros europeos en el continente americano.
una diversidad de pueblos situados en estadios de civilización muy variados y sin tener conciencia de pertenecer a un todo unitario, porque cada uno de estos pueblos poseía su propio cosmos. Esta otra cita es de Guillermo Bonfil, que aborda sobre el concepto de indio en América. ¿Alguien se anima a leerlo? Profe, justamente en la clase antes vimos con el profesor Wilde, Sí. por lo menos yo acabo de entender cómo venía la mano entre los unitarios y los federales. O sea, uno siempre estudió en la historia, sí, los unitarios, los federales. Uno nunca entendí, en mi caso pasó que nunca entendí bien cómo el pensamiento. Con la clase de anterior del profesor, los unitarios querían la unión de todo el país y los federales querían nada más sectorizar y que cada provincia sea autónoma de su propia empresa y su propia, o sea, sus propios materia prima y qué sé yo, lo que tenía cada. Mire, yo realmente acabo de entender esa historia. Se lo está escuchando bien, profesor, discúlpeme, por favor. Yo nomás no sé, pero le pido por favor que me disculpe. Pero, o sea, no sé si estoy errado en lo que... No te entendí bien a qué iba la cuestión del unitario y federal, María Luisa. Porque usted estaba recién hablando de unitario, de algo de unitario. Yo, es lo que le digo, yo le estoy, lo estoy, agarro una palabra que usted dice, porque se lo escucha entrecortado. Yo no sé, mis compañeros parece que escuchan bien porque ninguno dice, y yo lo escucho realmente entrecortado, profe, y le pido, le juro que tengo una pena porque pido disculpas. Sí, sí, bueno. ¿Los demás escucharon bien o hay problema de...? Así volvemos, digamos, a explicar. Yo le entiendo perfecto. Bien, bueno, se escucha. ¿Se escucha? Profe, se escucha bien, pero por ahí de tanto en tanto se empieza entre... Bueno, sí, es normal, es normal. Bueno, si ven que hay ideas que no cierran, me vuelven a preguntar y volvemos con eso. Con respecto a eso, bueno, ahí con María Luisa decía unitario y federal, ¿no? Esto también es particular, digamos, cómo, eh, cómo se construye al otro. Bien. Es muy esta cuestión del federalismo, cómo el federalismo construía el unitarismo y el unitarismo construía al rival federal, también tiene que ver también con estas cuestiones de la dicotomía en mostrar uno y otro. Entonces yo cuando decía de unidad, esta cuestión de concebir a los pueblos como prehispánicos como uno era un error, porque en su cosmos no existía esa unidad de continente, y eso lo vimos en la clase pasada en el texto de Ansaldi. Ahora le decía otra cita para seguir. Ustedes lo pueden seguir, ¿no? Lo pueden ver en su computadora, en su teléfono, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí. Profe, ¿está presentando pantalla usted? Sí. ¿Un archivo o algo? Presentando pantalla. ¿Se puede ver eso? Yo no, apenas sale, está presentando tu pantalla de más y nada más, un cuadrito chiquito y un cuadrito donde están todos los chicos. Ah, a ver. No veo el archivo, nada, por lo que me están viendo. ¿Ahí se ve el archivo o no? Pregunto. Ahora. No, yo no lo veo, no sé si lo ven. No, profe, yo tampoco puedo Yo ver. no lo veo. Yo tampoco. Bueno. Se ve la actuación, pero no se ve el archivo, se ve los compañeros. Bien, bien. Ah, entonces, eso, profe. Sí, sí, sí. Estamos complicadísimos, ¿no? Con la tecnología, pero bueno. Eh,
Ahí lo pueden ver. ¿Lo pueden ver ahí? No, de la No, foto de no, profe, nada no más. se ve. Ahora Sí, Ahora sí. ahí diapositiva. Bueno. No, partamos esta cita. Bien. El indio nace cuando Colón toma posesión de la isla Hispaniola, a nombre de los reyes católicos. Antes del descubrimiento europeo, la población del continente americano estaba formada por una gran cantidad de sociedades diferentes, cada una con su propia identidad, que se hallaban en grados distintos de desarrollo evolutivo, desde las altas civilizaciones de Mesoamérica y los Andes hasta las bandas recolectoras de la floresta amazónica. Aunque había un proceso de expansión de los pueblos más avanzados, Inca, Mexica, por ejemplo, y se habían consolidado ya vastos dominios políticamente unificados, las sociedades prehispánicas presentaban un abigarrado mosaico de diversidades, contrastes y conflictos con todos los órdenes. No había indio ni concepto alguno que calificara de manera uniforme a toda la población del continente. Esa gran diversidad interna queda anulada desde el momento mismo que se inicia el proceso de conquista. Las poblaciones prehispánicas van a ver enmascarada su especificidad histórica y se van a convertir dentro del nuevo orden colonial en un ser plural y uniforme, el indio, los indios. Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre esas diferencias de estas poblaciones indígenas. ¿Bien? Como encontramos en América una gran cantidad de poblaciones, de comunidades con diferentes orígenes, diferentes asociaciones, diferentes unidades políticas, unidades sociales, para simplificar el estudio vamos a dividir en tres grupos a las poblaciones indígenas. ¿Está claro hasta ahí? A partir de eso tenemos que diferenciar, y esto es importante, digamos, por qué se diferencian estas poblaciones y por qué nos sirve a nosotros analizar estas estructuras y hacer simplificaciones, generalizaciones a partir de rasgos característicos que pueden tener esas poblaciones. Una de las cuestiones que es central es que nosotros, uno de los puntos que para el cursado de la materia tiene que ver con la etapa colonial, es decir, la etapa que vienen los españoles y conquistan estos territorios y forman un nuevo reino. Ese desarrollo de esa colonización tiene que ver también con las cuestiones previas que se tienen en América, ¿bien? Las estructuras previas que se tienen en América. No va a ser lo mismo la colonización en las islas mayores del Caribe que en el espacio mesoamericano o el espacio andino, como tampoco va a ser lo mismo la colonización de las costas de Brasil por los portugueses, ni el norte de Sudamérica o el sur de Sudamérica, digamos. Entonces va a haber una diferencia regional en la cual nosotros vamos a tener que observar, digamos, las particularidades, y al observar esas particularidades tenemos que retrotraernos a esas diferencias estructurales de las sociedades americanas. El autor que tienen ustedes para leer en esta semana es Césped y Carrasco. Carrasco, un antropólogo, que él hace una diferenciación, que esa diferenciación también tiene que ver con estudios que se vienen haciendo sobre las sociedades prehispánicas. Entonces un estudio acordado, digamos, de cómo diferenciar estas sociedades. En primer lugar, tenemos que entender de dónde parte esa diferenciación. Y una de las cuestiones centrales
que va a mencionar este autor son dos criterios. Primero, la capacidad de extraer recursos para la subsistencia y crecimiento de la sociedad y transformación de materia prima en un bien de uso. Es decir, la capacidad de usar energía humana o animal, combustible para la agricultura o para el cuidado y domesticación de animales y plantas, y cualquier desarrollo productivo. Es decir, tiene que ver con la transformación de la naturaleza, es decir, con el trabajo. ¿Qué es lo que necesita una población para sobrevivir? Cualquier población para sobrevivir necesita alimentarse, y para alimentarse tiene que hacer un trabajo productivo, es decir, producir, es decir, transformar la naturaleza. Tiene que ver con la economía, básicamente con eso, con las relaciones materiales. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que nosotros hablábamos de dimensiones de las estructuras sociales? Dimensiones que tienen que ver con lo material, que hace referencia a la economía, con el poder, que tiene que ver con la política, con lo social, con las relaciones que se establecen en esos vínculos las poblaciones, y con lo simbólico, que tiene que ver con lo cultural, que ahí abarcaría la religión, las tradiciones, las costumbres. Entonces, acá este autor parte de que esa idea es fundamental, la forma en que esas poblaciones transforman la naturaleza para poder sobrevivir, y esas materias primas que usan para poder transformarla en bienes o alimentos que les va a servir para su reproducción social. Un segundo criterio es la división social del trabajo, diferencias sociales. Esto tiene que ver claramente con la idea de que mientras mayor sea la productividad de una sociedad, es decir, mayor producción establezca, mayor producción extraiga o saque la sociedad, cualquier sociedad produzca la sociedad, mayor complejidad en la división social del trabajo habrá. Es decir, mientras una sociedad va aumentando su nivel productivo y al mismo tiempo su organización del mismo, la jerarquización y la desigualdad social también lo hará. Es decir, ya vamos a encontrar dinámicas de poder. Ahora lo voy a explicar con más claridad. Bien, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Se entendió eso? ¿Hay preguntas? ¿Ninguna? Profe, sería diferencia sobre la actividad económica para la producción, otra sobre cómo se organizan para trabajar esa producción. Exactamente, Hernán. Acá el autor está introduciendo el concepto de producción, el concepto de economía. Es decir, cualquier sociedad que quiera sobrevivir Claro, actividades económicas. tiene que transformar la naturaleza. Y acá empezamos con el origen, ¿ya? Y al mismo tiempo con la división social de ese trabajo. Porque a medida que una población, una comunidad empieza a transformar la naturaleza, también hay una diferenciación de tipo social, porque algunos van a hacer cierto trabajo, otros no. Entonces, cuando mayor sea la producción, va a haber más diferencias sociales. Ahora lo vemos con más claridad. Bueno. Un primer grupo que él encuentra, Carrasco va a nombrar las sociedades tribales o sociedades igualitarias. Hace una breve introducción que quizás que ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero que es la teoría de la población americana, que tiene que ver con alrededor de 30.000 años antes del presente, se dan los primeros indicios de que hay esa población humana en el territorio americano. ¿Bien? Esas poblaciones van a tener un grado de desarrollo que van a empezar de sociedades cazadores-recolectores y van a terminar algunas convirtiéndose en estados como el estado inca o azteca.
lo que algunos autores van a hacer ahora, Carrasco por su parte va a decir, bueno, no es evolución, no es que una sociedad tribal va a pasar sí o sí a ser una sociedad de jefatura y esa jefatura va a ser una sociedad de Estado, sino que algunas poblaciones van a seguir perviviendo como sociedades tribales. Ahora explicar un poquito mejor. Las sociedades tribales, va a decir este autor, en su gran mayoría son cazadores-recolectores. Y en algunos casos tienen una agricultura pero muy incipiente, ¿no? Esta sociedad está definida según lazo de parentesco con asociaciones ceremoniales. Es decir, por ejemplo, un chamán o una especie de sacerdote va a estar quizás teniendo diferencias jerárquicas, pero la desigualdad social está basada en con pocos límites, es decir, son sociedades igualitarias. Quizás la diferencia está basada en el sexo o en la edad, es decir, el rol que pueden cumplir las mujeres como los varones o los hombres o las mujeres, ¿bien? O la edad o la capacidad del individuo, es decir, si un cazador-recolector es mejor cazador, bueno, va a liderar a la población. O si es anciano, quizás también tiene que ver con las cuestiones de generacionales, va a tener quizás una preponderancia en la sociedad, en la comunidad. Pero en su gran generalización, mayoría, estas sociedades son igualitarias, es decir, todos trabajan. Y este es un concepto central, porque las sociedades tribales se van a dedicar a la caza y la recolección. No practican, en cierta forma, la agricultura. Y eso va a definir al grupo. ¿Por qué? Porque el grupo, prácticamente, si vos sos cazador-recolector, vas a tener que trasladarte de un lugar a otro. Y eso te convierte en nómade, digamos, no tenés un lugar fijo, tu vivienda va a ser rudimentaria, vas a tener pocas cosas, las poblaciones van a... No estamos hablando de comunidades de gran número, sino de un número reducido. Y en la política, esos liderazgos quizás no son muy visibles, quizás alguno es un líder, otras veces no. Es decir, no hay líderes fijos. Y las fronteras de esas, tampoco hay fronteras definidas, es decir, el traslado va a depender de la búsqueda de alimentos. Este tipo de sociedades tribales perduró desde la primera llegada del hombre a América hasta alrededor de 5000 antes del presente, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a cambiar el paso de esta sociedad a otra? Tiene que ver con la agricultura. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaban en la secundaria o quizás alguno que cursó alguna carrera y vio el tema de la revolución neolítica, que tiene que ver con el ingreso o la práctica del hombre a domesticar las plantas y animales? Y hay una gran transformación de las comunidades, porque esas comunidades empiezan a producir sus recursos. Esa transformación de la naturaleza se hace más compleja, pues ya tenés que domesticar las plantas y animales. Ya eso lleva un conocimiento que va a pasar de generación a generación y va a ser un conocimiento que va a transformar mucho la vida de las poblaciones. Si antes se trasladaba de un lugar a otro, ahora con la agricultura y con la domesticación de plantas y animales, el control de la producción va a ser más manejable para la sociedad y no le va a permitir trasladarse de un lugar a otro. Entonces va a empezar a sedentarizarse. ¿Bien? Ese proceso mayormente se dio en América, o algunas poblaciones, ¿no? Empezaron a practicarla a partir del 4000 años antes del presente, alrededor. Y más se dio en zonas como Mesoamérica, que es lo que actualmente es México, y las regiones andinas. ¿Bien? Acá tienen un mapa, si lo pueden ver el mapita. Las regiones andinas están lo que es el imperio inca actualmente, lo que es el imperio inca después de la conquista de todos esos territorios.
Esto es de toda la zona andina. Y donde está el Imperio Azteca y la zona mesoamericana. Ahí en esos dos lugares se empezó a domesticar las plantas y animales. Y ahí ya hay una transformación de esas sociedades que se van a convertir en aldeas. Y después algunas van a llegar al rasgo de cacicazgos o jefaturas. Y ahí ya hay una dominación de la naturaleza en cuanto a la domesticación de plantas y animales. Ya aquí, en esta sociedad de cacicazgos o jefaturas, va a haber un cacique o un jefe que tiene una figura privilegiada que dirige al grupo en su conjunto. Y ahí ya hay diferencias sociales. ¿Por qué? Porque el cacique va a tener ya jerarquía, va a tener un poder político y un poder simbólico, en algunos casos asociados a la cuestión de la religión. Es el que controla los recursos del grupo, controla las unidades domésticas, la organización de la producción, actúa como cabeza en la guerra y la ceremonia. ¿Bien? Y ahí se forma también otro grupo, que es la gran masa de la población en común, que tiene una situación de inferioridad y tienen que trabajar para alimentar, digamos, al jefe, al grupo que domina también, porque el jefe no viene solo, sino que viene con su familia. Y si la población empieza a crecer, y lo simbólico también pesa, van a empezar a construir templos, van a empezar a construir lugares de abastecimiento, va a haber administradores. Al mismo tiempo puede existir guerreros. ¿Bien? Entonces esas jefaturas van a empezar, una característica principal es que empiezan a crecer en números, ya van a ser poblaciones sedentarizadas y el número de la producción agrícola va a ser más compleja y va a ser de mayor productividad. ¿Por qué mayor productividad? Porque tienen que dar de comer ya a otras personas que no van a trabajar. El jefe ya no va a trabajar. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Y después podemos encontrar los estados. Y ya esto ya nos está hablando de una sociedad más compleja, donde la diferenciación social aumenta al mismo tiempo que la división del trabajo. Ya va a haber una especialidad en la producción, es decir, va a haber personas que se dediquen a la agricultura, a la artesanía, a la actividad intelectual, puede ser lo que tiene que ver con lo simbólico. Por ejemplo, los mayas desarrollaron una gran cantidad de, de escrituras que se perdieron, digamos, por la conquista. Por eso esto es mentira de que las poblaciones americanas no sabían la escritura. Quizá de otra forma, pero diferente a la europea. Hay una formación política, digamos, es una organización estatal. ¿Y qué significa que sea un Estado? Ya hay una intención de dominación en un territorio dado. Es decir, ya empiezan a fijar los límites de ese territorio. Si bien no es no es lo mismo los estados nacionales actuales, pero en ese sentido ya hay una administración, hay una idea de organización del espacio, división en provincia. Por ejemplo, los incas, su imperio se llamaba el Tahuantinsuyo, y su organización espacial estaba asociada a una cuestión religiosa, pero también estaba asociada a una cuestión de dominación política, en la cual se dividía en 4 provincias, en cuatro grandes provincias. ¿Bien? Esos eran los 4, Tahuantinsuyo significa los 4 lados del sol, algo así. ¿Bien? También alcanzaron una gran complejidad cultural. Nosotros la clase que viene vamos a ver el tema de los incas, vamos a ver cómo los incas lograron tener un gran desarrollo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, en las obras artísticas, en la arquitectura, ¿no? Es decir, no sé si ustedes pudieron observar Machu Picchu, ustedes se pueden imaginar eh, el grado de complejidad que tuvo esa construcción y que pervive hasta la actualidad, ¿no? Y acá la diferencia en esta cuestión que tiene que ver con la jefatura es que acá aumenta exponencialmente la productividad. Ya se empieza a incorporar la tecnología en diferentes herramientas tecnológicas o herramientas que tienen que ver con las técnicas de cultivo.
los incas tenían el sistema de rosas. No sé si la clase que viene le traigo las imágenes y podemos observar, pero tiene que ver con los sistemas de regadío, los sistemas de rosa que tienen que ver con especie de escaleras, donde esas escaleras están ahí ubicadas las plantas, ¿bien? Y así se forma el regar un poco mejor, porque digamos son zonas que en unos casos son zonas muy altas, y que bueno, el ingreso regadío era más complicado. Por ejemplo, los aztecas construían las famosas chinampas. Tenochtitlán, que es la capital de ese imperio, estaba construida en un lago. Miren el nivel tecnológico que habían aplicado estas sociedades, para que veamos la complejidad de su magnitud, que tiene que ver con las chinampas. Eran islas flotantes. Eran en un lago, se juntaba mucho barro y ellos empezaban a unir esos barros, y a partir de esos barros empezaban a cultivar arriba. En algunos casos empezaron a construir templos. ¿Bien? Tenochtitlán, por ejemplo, se construyó en una isla, en un lago. Había una agricultura muy intensiva, y al mismo tiempo empieza a haber muchas diferencias sociales. Ya acá se empieza a formar una nobleza. El inca, su familia. El Zapa Inca, que es el dios sol, es decir, tiene una cuestión simbólica muy fuerte. Y también tiene alrededor de su familia una nobleza con los guerreros más importantes del imperio. Y ya ahí estos imperios son imperios, es decir, que conquistan un lugar a otro, ya empiezan a constituirse ejércitos fijos. Y eso habla de un nivel productivo, un nivel social ya muy complejo. Y los casos que existen para el imperio americano son los incas y los aztecas. ¿Bien? Yo le había mencionado al comienzo este mapita. Entonces, la cuestión es central que, primero, que no lo veamos como una evolución. Es decir, no, sociedades, las tribales, no todas las sociedades tribales van a pasar a ser jefatura o cacicazgo y después van a ser estados. Incluso hasta la actualidad hay sociedades, por ejemplo, en la Amazonia, que siguen siendo sociedades tribales. O un cacicazgo incluso puede devenir en destruirse, digamos, y separarse en diferentes aldeas. Tampoco veamos que comunidades fijas, hay sociedades tribales, cacicazgo, estados, sino que hay punto intermedio. Puede haber sociedades que ya están en constitución de jefaturas quizás, pero no tan jefaturas importantes, y al mismo tiempo puede haber jefaturas que son verdaderamente casi como estados, pero que no alcanzan ese nivel de los incas y los aztecas. Por otro lado, entender que estos grados de complejidad y contradicciones internas tienen que ver con el avance y el desarrollo de los sistemas productivos. ¿Bien? Cuanto más avance tu sistema productivo, como en los Andes, la región andina o Mesoamérica, mayor complejidad va a tener tu sociedad y mayor recursos para hacer diferentes actividades. No podemos entender, digamos, sin el desarrollo agrícola del imperio inca, la posibilidad de conquistar grandes territorios, por ejemplo. Porque tienes que alimentar al ejército, tienes que alimentar a tu administración. Entonces, para eso necesitas un sistema estructural de dominación muy, muy fuerte, es decir, y al mismo tiempo tienes que necesitar gente que trabaje y te obedezca. En la clase que viene vamos a ver el tema de los incas, vamos a ver cómo funcionaba esa estructura de ese estado incaico. Y esto también te señala, digamos, el desarrollo de la conquista. Como yo decía primero, eso definirá y determinará el avance regional de la conquista. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, los españoles llegan a lo que es el Caribe primero. Al Caribe lo terminan casi despoblando, toda la población disminuye, e incluso ya empieza una idea de fracaso en la conquista, porque no encontramos más recursos, se había acabado el oro en lo que es el Caribe, pero van a encontrar dos
imperios muy grandes, que van a ser el azteca y el inca, y ahí se van a sentar las dos unidades geopolíticas que van a ser los virreinatos. Porque esas poblaciones son poblaciones que ya han sido dominadas, poblaciones que pagan un tributo, es decir, ya han sido explotadas, trabajan para no solamente para alimentarse de ellos, para la subsistencia, sino también para otros. ¿Bien? Otros que tienen que ver con la nobleza o la jefatura o los estados, absorben esa producción y la usan para otros beneficios, otras actividades, ¿bien? O por ejemplo puede ser armar un ejército, alimentar a su familia, sacrificio, todo que tiene que ver con una cuestión simbólica, es decir, los templos no se mantienen solos. Entonces, nosotros podemos ver esos tres tipos de complejidades. Entonces, eso nos permite analizar, digamos, la variedad de comunidades que existen. ¿Bien? Al mismo tiempo, también tenemos que tener en cuenta que las diferentes áreas donde se desarrollaron esas comunidades. Por ejemplo, lo que es el norte, lo que actualmente es Estados Unidos y Canadá, había gran población que era sociedades tribales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay lo que tiene que ver con todo lo que tiene el cine. No sé si ustedes, el lejano oeste. Sí, hay Soledad, ¿querés decir algo? Bueno, el No, profe. oeste, esos famosos comanches, apaches, que salían con la cara pintada, los moicanos, que salían con una especie de cresta. Bueno, eran sociedades, si ustedes ven las películas o pueden ver, digamos, unas sociedades que existían en sociedades tribales. ¿Bien? Algunas, ya cuando vienen los ingleses, esas poblaciones vivían de secuestrar los ganados de los ingleses o de los norteamericanos que empiezan a armar sus producciones agrícolas. Pero anteriormente, bueno, eran sociedades que no practicaban la agricultura, sino que se dedicaban a la caza y a la recolección. Al norte, por ejemplo, del imperio incaico, del imperio azteca, lo que es al norte de México, los famosos chichimecas, ¿bien? Que eran grupos de sociedades que los aztecas no podían no podían controlar, no podían controlar. ¿Bien? Entonces avanzaban la conquista los aztecas y no podían. ¿Bien? Y los aztecas, acá se desarrolla en lo que es un estado. Los aztecas son una sociedad, son una alianza de tres ciudades, que es Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Tenochtitlán es la capital. Eso va a ser una confederación que se van a llamar los aztecas. ¿Bien? O los mexicas también, en otro nombre. Y bueno, esos son los estados. ¿Bien? Toda la característica que le había nombrado hace rato, tiene un ejército, tiene una administración, la producción agrícola es muy compleja, ya muy avanzada a nivel productivo. Los mayas, no sé si ustedes se acuerdan, siempre cuando nos enseñaban, cuando éramos chicos, nos enseñaban los incas, aztecas y los mayas. Y los mayas ya eran para esta época, previa a que vengan los conquistadores, 1490, 1400 por ahí, era una sociedad ya en decadencia. Ya los templos estaban abandonados, ya había una fragmentación política, entonces no era una sociedad muy fuerte. También los mayas no era un estado, sino que eran varios estados que conformaban un agrupamiento que se denominó mayas. Para lo que es el Caribe, ahí podemos encontrar en lo que es Cuba actualmente, lo que es la República Dominicana y Haití, poblaciones tipo jefaturas o tribales, ahí entre medio de esas dos. ¿Sí? Y para lo que son las islas menores, ahí sociedades tribales, incluso bandas. Ahí existía mucha fragmentación de tipo organizativa, y estas bandas es un estadio previo a las sociedades tribales, es decir, son grupos más pequeños, ya son cazadores, recolectores y no se dedican a otra cosa. Ahí el nombre caníbales, Caribe, caníbal, está asociado a eso, porque practicaban el canibalismo. Para lo que es el norte de Sudamérica y la parte central,
eh, lo que es Panamá, lo que es actualmente Colombia, Venezuela, toda esa parte, estaban sociedades de jefatura. Colombia tenía grandes poblaciones que eran organizaciones de jefatura o cacicazgo. Y lo que es el espacio andino, todo lo que es actualmente Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, es la región andina. Esa región ha sido muy compleja, muy desarrollada. La agricultura fueron las primeras poblaciones que practicaron la agricultura. Hay sociedades guari. No sé si ustedes ven la cabeza de la isla de Pascua. Bueno, hay toda una población que había logrado un gran avance en lo que tiene que ver la arquitectura. Eh, eh, Teotihuacán, no, Tihuanaco, perdón, Tihuanaco era una de las principales ciudades en lo que actualmente es Bolivia, en el siglo X después de Cristo, ahí es la etapa clásica de la región andina. Bien, después vienen los incas salen de Cusco, que primero era una jefatura, después se convierten en ciudad-estado, y empiezan a hacer una especie de conquista, bueno, una conquista, y se transforman en todo lo que conocemos por el Imperio Incaico. Llegan hasta lo que es el norte de Argentina y norte de Chile. Acá en el norte de Argentina y norte de Chile en ese momento había grandes señoríos, toda la parte de Santa Rosa de Tastil, el Valle Calchaquí, ahí había poblaciones que después fueron dominadas por los incas, ya casi al final ya del siglo XV. Eh, Previamente a que vengan los españoles, incluso cuando ya estaban terminando la conquista, lo que es el norte de Argentina, recién estaban llegando los españoles a lo que es el Caribe. Y ahí todas sociedades, bueno, ahí ya había un avance en la agricultura, existía señorío, y ahí es donde conquista el Imperio Incaico, donde todo tiene una dominación. Al sur, lo que es el sur de Argentina y el sur de Chile, en el sur de Chile va a estar los araucanos, que van a ser sociedades tribales también, eh, que no van a poder ser conquistados por los incas y también van a resistir a los españoles. Y esas sociedades van a durar hasta el siglo XIX, lo que es también las poblaciones del sur de Argentina, lo que es actualmente el sur de Argentina, en la Patagonia, van a perdurar eh, su organización social y sus formaciones políticas hasta la campaña de Roca, esa campaña llamada del desierto. ¿Bien? Y lo que es Brasil, en la costa va a haber sociedades tribales con una agricultura incipiente, es decir, van a empezar a practicar un poco la agricultura, pero poblaciones tribales. Por eso los portugueses, eso también tienen que ver con esto, los portugueses no van a poder dominar del todo estas poblaciones, porque estas poblaciones no estaban acostumbradas a trabajar en la forma que se le exigía en las plantaciones de azúcar. En cambio, la zona andina estaban acostumbradas ya al trabajo, a ese tipo de explotación. Por eso a los conquistadores les va a ser más fácil. Y entonces por esta zona va a ser reemplazada la mano de obra por los africanos. Bien, por población africana. Lo mismo que Centroamérica también y lo mismo que las islas de Cuba y Haití y República Dominicana. Y lo que es al centro de Brasil hay poblaciones más aisladas. Eh, el lenguaje se le dice G, grupos de habla G. Obviamente son varios grupos independientes que tienen guerra entre ellos, rivales, y que se van a empezar a aislar más al centro de Brasil. Por eso actualmente en la Amazonia existen todavía grupos que todavía siguen ese nivel de sociedades tribales o niveles primitivos de organización. Eso también tiene que ver también con la actualidad también de los pueblos originarios de esos espacios que están siendo atacados en la actualidad, ¿no? Por las plantaciones de soja, la ganadería, el avance de la monoproducción y la expulsión de esas sociedades, básicamente a matarlas, digamos, a aniquilarlas. Tiene que ver con la política de Bolsonaro de los últimos años y bueno, también tiene que ver también con los grandes incendios que se empezaron a dar en la Amazonia. Hace 2 o 3 años hubo grandes incendios ahí en la Amazonia. Y bueno, tiene que ver también con el sistema productivo actual.
Bueno, entonces uno para poder visualizar, digamos, estas áreas, obviamente que son comunidades, como le digo, muy variadas y con diferentes denominaciones. ¿Sí? Nosotros nos acercamos a las sociedades estatales porque son las que más se conocen, pero después también hay muchas otras sociedades. Y bueno, entonces era un poco introducirle a este tema, observar, digamos, estas estructuras sociales, observar cómo se las califica, cómo se las distingue y cómo se puede estudiarla. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? No sé, yo hablé hasta que nadie me interrumpió que no se escuchaba bien. Sí, sí, se escuchó. Sí. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió o no? Volvemos al objetivo, ¿no? Comprender la diversidad de la estructura social en América prehispánica, ¿bien? Y diferenciar los tipos sociales existentes y su implicancia para el estudio, y la ubicación temporal y espacial. Es decir, nosotros tenemos que ver esta idea de Américas, no América, ¿no? Para la sociedad prehispánica, porque si no se comete el error de pensar que algunas poblaciones o algunas comunidades que hicieron alianza con los españoles eran traidores de su comunidad. No es así, digamos. Tiene que ver con la dinámica de disputas políticas que existen en el momento. Para los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los aztecas, los españoles y los aztecas eran lo mismo casi, básicamente. Entonces la alianza que buscaron fue con los españoles. Por eso no vemos grupos homogéneos indígenas por un lado, españoles por otro, sino que vemos una comunidad de poblaciones diversas, con diferentes orígenes y diferentes estructuras sociales y diferentes cosmovisiones y diferentes organizaciones sociales y diferentes fidelidad a grupos. No es posible entender, digamos, la rivalidad, la conquista de América sin las rivalidades entre las sociedades mesoamericanas y la sociedad andina. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió el lado también de la diferenciación? Acá hay un concepto que es importante, el concepto de explotación. ¿Bien? La sociedad inca y azteca eran sociedades que explotaban era una sociedad de clase. En la sociedad de clase hay explotación. Tenés la clase que manda, que es la nobleza incaica, que está asociada con un poder simbólico y también poder político y sobre todo un poder militar, es decir, la sociedad azteca e inca han logrado constituir ejércitos muy fuertes que servían para reprimir a las comunidades que iban conquistando. Las comunidades que iban conquistando tienen que pagar un tributo, ya sea en trabajo, especialmente en trabajo, es decir, trabajar en la tierra de esta nobleza, y a partir de eso, estas poblaciones tenían estar dominadas. Entonces, esta población de lo que es Mesoamérica, donde están los aztecas, y la región andina, está acostumbrada a trabajar y a ese tipo de pagar tributos. Entonces, cuando vienen los españoles, no le hace muy diferente, digamos. Bien, entonces los españoles lo que hacen es, en vez de ahora dominar el Inca, dominan los españoles. Siguen pagando los mismos tributos. Y eso es interesante observarlo porque una de las preguntas que siempre se realizo para los finales es ¿por qué existió la victoria de españoles versus o por qué los españoles lograron conquistar a Azteca o los incas, digamos? ¿En qué se debió? Y bueno, una de las cuestiones era esa. La población estaban acostumbrada al trabajo y la dominación fue más fácil ahí. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbradas a pagar un tributo. Lo único que tenían que hacer era cambiar un poco la explotación, cambiaba el ritmo del pago, cambiaba el pago, cambiaba la forma, pero estaban acostumbradas a pagar las comunidades. Es muy diferente a las sociedades tribales no están acostumbradas a hacer eso. Entonces resistía más. Las sociedades araucanas, los mapuches, absolutamente son mapuches, aprendieron a usar el caballo y combatían con eso, combatieron a los incas y tanto a los españoles también. Entonces estaban acostumbrados a esa resistencia.
Entonces por eso es importante tener por lo menos un panorama de las diferencias sociales que existen en esta sociedad, cuestiones que nos marcan la respuesta que van a tener. No es la misma la respuesta de las poblaciones aymaras que habían sido dominadas ya mucho tiempo que las poblaciones mapuche o araucanas, ¿no? Como una araucana, en el sur de Chile. Y me parece importante llevarse eso, ¿no? No verlas como, repito, ¿no? Una América única, América aborigen o América indígena, sino como una América de diferentes comunidades existían. Esa cuestión del indio que le da la unidad, la da el conquistador, cuando ya domina el territorio y entonces denomina a esas poblaciones de un solo nombre. Y tacha, digamos, toda su tradición cultural. Bueno, eso, no sé si se entendió. Igualmente cuando lean los textos, ustedes van a poder profundizar mucho mejor y poder observar, digamos, estas diferencias estructurales. Y obviamente tampoco veamos en la forma evolutiva, es una advertencia. No todas las sociedades fueron tribales y pasaron a jefatura y cacicazgo de civilizaciones o estados, sino que algunos tuvieron desarrollos diferentes. Tampoco ver como el hecho de categorizar, el hecho de decir estos son sociedades tribales, estos son cacicazgos, en cierta forma a veces no funciona de ese estilo, pero nos sirve a nosotros, a los profesores, a los científicos sociales, para poder explicar. ¿Bien? Porque al categorizar vos encerrás un concepto, relaciones sociales, relaciones productivas, le encerrás en un concepto. ¿Bien? La idea es que ustedes puedan, por un pronto, tener un panorama de las sociedades, cómo están organizadas, cómo pervivían. Y para llegar a los españoles encontramos grupos de todo tipo, pero encontramos mayormente, digamos, este tipo de sociedades en 1492. Una pregunta. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere Sí, aportar profe. algo? ¿Hernán quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno. ¿Hay preguntas de otro tipo? No sé si le dije, creo que ya le había dicho que vamos a empezar a trabajar con la plataforma, ya me pasaron ya la clave y bueno, ahí vamos a subimos la presentación de la clase grabada, la clase que viene y como yo no quiero retrasarla porque tenemos el viernes, no tenemos feriado, yo le grabo la clase de los incas y la subimos a YouTube y ustedes la ven ahí y en la semana también pasamos la fecha del primer trabajo integrador, que son los textos que le subí en WhatsApp y que le voy a subir en la plataforma también. Es hacer un ensayo de hacer una problemática. La clase que viene, por ejemplo, bueno, subimos la clase de los Inca. La clase que viene hacemos... Profesor, sí, sí, le hago dos sugerencias. sí, No sé si, sí, porque bien. ahora se le escuchaba un portado. ¿Cómo? Pero no sé si, capaz que si le pasa el Power para que comparta, que quizás le pase el PowerPoint a un compañero y lo vaya pasando y usted solo habla, digamos, y que no se entrecorta, por eso está consumiendo a internet. Y no sé cómo andará con Zoom usted. A mí siempre se me corta un poco cuando yo uso se me corta desde la compu. No tanto del teléfono, pero con Zoom ando bien. Si no, lo que Se me fue. ¿Cómo? Bueno, sugerencia, bueno, podemos ir en Zoom, también no tengo problema. Yo antes les daba clases por Zoom en el secundario y no había problema. Obviamente que Zoom tiene 40 minutos, pero podemos hacer Profe, Soledad.
Pero yo también hago sugerencia, una sugerencia, dos en realidad. Bueno, la una sería que nos comparta el Power que trabajamos hoy y bueno, otra que como ya está la segunda clase, que se nos dificulta mucho a nosotros escucharla a usted corta y eso, no sé si a usted diría que grabe audio explicativo por el WhatsApp y comparta al grupo. Nosotros trabajamos el año pasado con la profe de IVA y dentro de todo se entendió. No entendía, le volví a preguntar y ella volvía a explicar. Sí, lo que yo pensaba hacer es empezar a grabar las clases, las subo a YouTube, YouTube se puede reproducir tranquilamente, porque también esto de hablar y no saber si ustedes están escuchando bien o no están escuchando bien, y el viernes tener una hora para las consultas o para especificarme, ampliar un tema. Pero bueno, ahora esta clase la subimos, ¿bien? La subimos y ustedes la pueden volver a ver y, y bueno, la idea es que avance con la lectura de los textos. No sé cómo van con eso ustedes. ¿Van bien? ¿Van mal? Profe, me quedé sin batería. Ah, bien. Bueno, pero sugerencia. No sé si Sí, le anda mejor con Zoom.